Villa Gesell con las novedades del caso que conmueve al país. La mujer que ya había perdido 2 hijos por ahogamiento, que fue absuelta, hay que decirlo, en un juicio previo, que se muda a Villa Gesell, que vuelve a tener otros 2 hijos y una de estas niñas muere otra vez por ahogamiento. Ayer les contábamos cómo fue detenida, pero hoy, ¿qué más pasó, Alejandro Pueblas? Rolando, hoy la situación fue cambiando a lo largo del día. Una cámara Gesell fallida por un nene que no estaba en condiciones psicológicas de realizar una cámara Gesell. El papá de este nene se acercó a la fiscalía en Pinamar, donde estuvimos en el día de hoy. Claro, no se puede acercar al nene. Y este hombre malentendió. Entonces hubo ahí una situación media engorrosa, medio de nerviosismo, porque el padre estaba ahí, no podía ver al nene antes de la cámara Gesell. Lo mandaron de nuevo a su casa. Porque hay que decir y una que declaración televisiva de este hombre. Detengámonos para aclarar que ese chico que tiene 4 años, tengo entendido, es el hermanito de la nena muerta y es también de Daniel Aguirre, es hijo de Daniel Aguirre, el que no está detenido, sí está detenido la madre, Lucía Sosa, pero el padre, no, o sea, le sacaron el pibe a los 2. Exactamente, está imputado pero no procesado este hombre. La justicia considera que no está en condiciones de criar a este nene y este nene lo único que hicieron fue notificarlo de eso. Por eso hubo bastante zozobra. Y también el fiscal Calderón, que está trabajando verdaderamente ahora muy bien, está haciendo una instrucción que sirva para un futuro juicio. Recordemos que esta mujer fue absuelta cuando la pena no quedó firme. ¿Por qué? Porque la instrucción, la investigación y toda esta parte tenía muchos grises y por eso pudo zafar. Bueno, ahora se suman muchas cosas. Sí. Se suma un historial de 2 muertes y una tercera en Formosa, que la justicia está tratando de llegar a ese dato. Se habla de una nena que ella tuvo a los 17 años y que al parecer habría fallecido. Están buscando ese dato, intercruzando datos con diferentes hospitales. Y claro, Sole, acá lo más grave. La forma en que la nena fallece y cómo la encuentran en la casa y el tiempo que estuvo fallecida dentro de la casa. Lo que pasa es que este caso no deja de sorprendernos para mal. En 2013 un diagnóstico que hablaba de que como mínimo un síndrome de esta mujer le generaba enfermar a los chicos, incluso matarlos porque 2 de esos niños terminaron fallecidos y esto siguió como si nada y hay que juntar más casos, más muertes de niños para que la justicia diga, che, a ver, ¿no habría que hacer algo? Bueno, mientras tanto, Ale, danos un segundo porque vamos a escuchar la palabra del padre. Porque ayer mismo nosotros lo planteábamos. Sí, perfecto, nadie duda de lo que está pasando con Lucía Sosa. Pero Lucía Sosa tuvo en las 3 muertes, primero en 2 de las primeras muertes, al papá biológico de las criaturas a su lado. Y ahora, en este caso, en la muerte de Isabela, al papá de sus 2 últimos hijos a su lado, Daniel Aguirre. ¿Cuál es el rol de Daniel Aguirre? ¿Qué hacía? ¿Qué no hizo para evitar lo que pasó? Bueno, lo escuchamos al mismo. Para mí fue como un accidente, o sea, para mí fue un accidente en realidad porque yo llegué a casa y me encuentro con ese episodio. Yo salgo a las 2 de la tarde, 2:30 llego a casa, porque estoy en la avenida 4 y Buenos Aires, no sé si conocen más o menos en Gesell, en la parte de reciclado, y cuando llego a casa me encuentro con el episodio de que la nena estaba tirada en la cama. Entonces, ¿qué hago? La tomo en mis brazos y salgo corriendo hacia ese pasillo de la vereda, hasta el taller, que había una camioneta, y digo, por favor, llevá a mi nena porque está... yo le toqué los pulsos, que uno normalmente lo primero que hace es tocarle los pulsos, y ¿sabes? Si tiene late, y yo sinceramente ya le sentí que no tenía latido. ¿Y Lucía qué te dijo en ese momento? Y no, yo como mamá estaba nerviosa, obviamente, estaba nerviosa de que estaba la criatura ahí que no reaccionaba. Usted estuvo una semana con Lucía dentro de su casa, sí, sabiendo que posiblemente había pasado algo que usted no sabía. Usted le preguntaba a ella en todo, si mató a tu hija, qué hizo, si lo que decía el nene en televisión era cierto, qué pasaba con ella dentro. Principalmente que lo del nene en televisión yo no lo tenía, nunca me lo dijo de la criatura a mí. ¿Usted lo vio? Lo vi, pero nunca. ¿Estaba con ella al lado cuando lo vio? Sí, me lo dijo anoche. ¿Qué le dijo? ¿Qué le contaba ella? Porque yo lo vi. Lo vi por los medios. ¿Ella qué te decía cuando vino de Mar del Plata? ¿Qué te decía respecto a su anterior familia y a todos los hijos que le habían sacado? No, yo ni enterado de eso. Yo me acabo de... ¿No sabías que ella tenía otros hijos? No, la verdad que no. ¿Ella te dijo que nunca había sido madre? No, nunca... O sea, me dijo que había estado con otra pareja, que había tenido 2 hijos. ¿Y qué te dijo de esos 2 hijos? Pero después nunca... ¿Nunca le preguntaste qué pasaba con esos 2 hijos? No, nunca le toqué ese tema, nunca me dijo. En realidad, ya desconozco esos temas.
Yo me estoy fijando ahora por... No, ahora, pero uno pregunta porque estamos hablando de que algo estaba, hasta en internet estaba esa situación. Por eso te lo vuelvo a pregunto repetir, para que vos lo puedas contar. Vos decís, yo quiero caminar tranquilo por Gesell, todo obviamente. obvio, y voy a Bueno, hacer todo lo que hay tenga que cosas hacer. para entenderlas y que queden claras. En esta semana que estuviste con ella aquí dentro de la casa, ¿no fue tema de conversación qué pasó con tu hija? Sí, ¿Y qué te decía ella? obvio que fue un descuido. O sea, yo vine a trabajar. Te vuelvo a repetir, ¿Qué te decía ella? Vos cuando llegaste, viniste a trabajar, te encontraste con una situación bárbaro, pero ella, después no le dijiste, No, mi estaba- amor, ¿qué pasó con la nena? Y obvio, le pregunté. ¿Qué te dijo? pasó y que se ofició con leche. Es lo que yo te voy a decir. Se asfixió con leche. Ahí hay un detalle en el relato de Daniel Aguirre, que él dice, yo entré y ya la chica no tenía pulso, quiere decir que la madre no la socorrió. Ahí se entiende la primera imputación, la más evidente, que es la de abandono de persona. Ale, lo dice él mismo, ¿no? Lo da a entender él. Sí, sí, y además que una nena de 3 años tuvo que haber tosido, tuvo que haber tenido un acto reflejo, porque después circula el último video de Isabela con vida y se ve una nena totalmente vital, muy movediza, una nena con ya un desarrollo de una nena prácticamente de 3 años, 2 años y 11 meses tenía Isabela cuando fallece. Entonces, la justicia en ese momento, también con esos relatos, toma el temperamento de decir, bueno, pará, entonces vos la escuchaste toser todo y no hiciste nada, o le tuviste la mamadera en la boca. ¿Qué pasó? ¿La abandonaste o vos fuiste la que la mataste? Por eso el estudio complementario de la autopsia, que va a salir en las próximas horas, va a ser determinante para saber ese momento. Si ella en realidad la vio morir y la abandonó y la dejó morir, o si ella ayudó a que esa situación suceda. Por eso que en estos momentos bien, se va a pero si realizar esto- eso. Y después, si Sole, eso es un modus todos sus hijos operandi. con problemas respiratorios. Eso, bueno, si eso es un modus operandi, ¿cómo puede ser que haya logrado burlar 3 veces a la justicia? Por este temperamento de que no hubo intercruzamiento de datos. En la causa anterior no la burló la justicia. Ella llegó con gente que un poco de gente hizo bien su trabajo a estar presa y a un juicio. El problema es que en la instrucción había datos flojitos de papeles, había cosas que se hicieron así nomás, por así decirlo, no se tomó la seriedad necesaria y cuando un abogado va estrictamente a ver las pruebas que hay, bueno, fue dando nulas algunas pruebas, muy similar a lo que pasó en la causa Logan, si uno quiere entender lo que es la instrucción y lo que está haciéndose mal. Entonces, cuando le fueron a dar la pena, no hubo sentencia firme, quedó en libertad. Claro, me parece importante marcar, y vamos a meternos de lleno en esto, que se corrió 100 kilómetros, no es que se fue de Canadá a Ushuaia y entonces la justicia internacional le perdió el rastro, no. Se fue de Mar del Plata a Villa Gesell y ya no hubo entrecruzamiento de datos, ni nadie que googlee, porque es bastante fácil acceder a toda esta información. Rolo, este padre no está detenido solo porque cuando llega a la casa la niña ya estaba fallecida. Este padre no está detenido porque la justicia no tiene una autopsia definitiva que indique que lo que ocurrió fue un homicidio, como se sospecha. ¿Qué pasa? El fiscal preventivamente le está imputando el abandono de persona seguido de muerte a esta mujer por lo evidente, que es que si la nena realmente se ahogó con su propia leche, con su propia mamadera y estando al cuidado de ella, la mujer no hizo nada, hay un abandono. Ahora bien, el padre dice, yo llego con esta situación ya en Y desarrollo. la nena ya sin pulso. Él dice que estaba sin pulso. Ahora bien, no se le podría en principio imputar de igual manera el abandono de persona a este hombre, porque un abandono de persona entre dos ya es un plan criminal y estamos hablando de un asesinato. ¿Se entiende? Si dos dejaron que una nena o fueron negligentes con una nena que estaba ahogándose con la leche, uno tiene que pensar por lógica que los dos estuvieron de acuerdo. Si estuvieron de acuerdo, no hubo un abandono de persona, sino que lo que hubo fue un homicidio. Entonces, el fiscal está avanzando de a poco y esperando a determinar qué ocurrió exactamente en el periodo que pasó desde que este hombre llegó a la casa y que ellos dos llegaron con la nena al hospital. Está bien, Ahí hay pero una ventana de tiempo. Si la nena tenía donde, signos vitales en el hospital, es una cosa. Si ya llega muerta, es otra. obviamente, y además, insisto con esto, según los testimonios que recogió Alejandro, este hombre llega a 2:30 del trabajo y llegan 16:50 al hospital. 2 horas 50 estuvo esta nena, o 2 horas 20 estuvo esta nena ahogándose sin que nadie la ayudara, o pasó otra cosa. Bueno, el fiscal está guardando a ver la pericia definitiva, teniendo en cuenta, ya nos vamos a meter y no me quiero adelantar, con lo que ocurrió en el juicio anterior, donde desinteligencia entre los forenses y una justicia
extremadamente garantista permitió que esta mujer siguiera en Yo libertad. te pregunto porque todavía no está la autopsia que pueda llegar a mostrar si quizás no hay lesiones de larga data. Digo, que también le den al padre otro grado de responsabilidad. Y pensando bien, el padre se equivoca hoy y quiere contactar a su hijo de 4 años antes de la cámara Gesell. Pensando mal, quiso ir y presionar al hijo de 4 años para que no diga quizás alguna que otra cosa. Es decir, ¿no tiene la justicia que pensar mal frente a una situación de 3 niños muertos? Pensar mal y tomar los recaudos de alguna manera hasta que estén esos estudios, tomar medidas con este hombre que está dando notas de televisión, pero que a esta hora lo único que nos interesa defender son los derechos de los niños muertos. Sí, y es un hombre además que, fíjense, en la nota con Alejandro Pueblas no muestra tristeza, dolor, ningún tipo de empatía mínima como la que tenemos cualquiera de Él no nosotros sabe nada, con no su hija pregunta muerta. nada, pero sí se encarga de decir que ya no tenía pulso cuando él llegó. Sí, tal cual. Digamos. Y hay una demora, Sole, Rolando, que me quiero ubicar, que es, esta nena muere el lunes 20. La detención de Lucía Sosa se produce este lunes, 6 días después, 6, 7 días después. En ese lapso esa mujer estuvo en la escena del crimen con este hombre y nadie hizo nada, con lo cual, digo, estamos con una lentitud ya de origen con la actuación judicial, porque el abandono de personas se lo podría Todos haber imputado sabemos el que día la 1. causa se prendió, se encendió y avanzó con el escándalo mediático. Sin duda, Rolando. Esto es lo que estamos viendo. Un escándalo mediático que también se había dado con la muerte de la nena anterior, de Yasmín. Pero, ¿qué ocurrió en ese caso? Hubo mucha presión en el los entorno, médicos. en los medios, De los y médicos. hubo organizaciones no gubernamentales que abogaron porque esta pareja, la pareja anterior, Lucía Sosa con Héctor Javier Picard, fueran sobreseídos en la acusación que tenían sobre ellos, que era abuso sexual seguido de muerte de su hija de 11 meses. Un abuso sexual que habría ocurrido en 2016, donde el forense y los médicos del hospital dijeron, esta nena fue violada con un palo, esto fue lo que dijo la autopsia, y luego fue dejada morir con ese dolor que le provocaba esa situación. ¿Qué hicieron en la justicia? Bueno, hubo una defensora oficial, Laura Solari, que dijo, acá están estigmatizando a gente pobre, gente que no sabe cómo cuidar a sus hijos, la acusan de narcotraficante, cosa para lo que había indicios sobrados para investigar, y los están estigmatizando. Logran que este tribunal, Juan Manuel Sueiro, Fabián Riquer y sobre todo Mariana Iriani, los absuelvan y los dejen ir. Me quiero detener un segundo y permítanme que tome este momento, Rolando, Sole, en la jueza Mariana Iriani, una jueza extremadamente garantista, que es la que firma el fallo de absolución, que fue reconocida en las últimas semanas porque creó un taller en la cárcel de Batán para ir a enseñarles a los presos a constelar. ¿Sí? Va, esta jueza penal está yendo desde hace años al penal de Batán, a la cárcel más de máxima seguridad que hay en Mar del Plata, a enseñarles a los presos a hacer constelaciones familiares, una terapia, una pseudoterapia alternativa que no es científica y que busca explicaciones en el árbol genealógico de las personas por los hechos que cometen. Esto que les estoy contando, que está en videos en Instagram, que ha recibido reconocimientos de organizaciones no gubernamentales, esta es la jueza que le dice a esta madre y a este padre que tienen la muerte de 2 niños en su haber, vayan en paz, no pasa nada. Claro, porque lo que se investigó fue más que nada el abuso sexual. El abuso sexual seguido de muerte, Rolo. O sea, no el modus operandi no. de la muerte. No, se lo tomó como un hecho totalmente estanco. ¿Qué hizo la defensa? Pidió una junta médica que revisó la primera autopsia y que planteó dudas, introdujo la ¿Y duda. no tuvieron Entonces, en cuenta la muerte anterior no tuvieron en tampoco? cuenta la muerte de Candela, la nena de 5 meses que había muerto en 2013, y lo que hacen es poner O sea, en duda lo que tenían las había. muertes, pero discutían el abuso sexual. Discutían si había sangre en el pañal de la nena porque la lavaban mal o porque la habían violado. Hubo médicos que no hicieron la autopsia, que aparecieron a posteriori y que dijeron, para mí esto puede tener que ver con una situación de un contexto marginal, de falta de educación, y quizás no fue una violación. Con esa duda, los jueces absuelven. Bueno, está con nosotros Laura Quiñones Urquiza, a quien solemos consultar en estos casos en donde nos explota la cabeza, no podemos entenderlo, es perfiladora criminal. Gracias, Laura, por haber venido. Gracias por la invitación. ¿Qué ves en este caso? ¿Qué ves en esta mujer?
con las pruebas que tenemos, ¿no? Porque con lo que estamos poniendo sobre la mesa no entendemos las resoluciones de la justicia. A mí me llaman la atención algunos aspectos. Uno, de lo que habíamos visto todos, una especie de desafectivización del padre, que es muy asertivo. De Daniel Aguirre, claro, el padre de Isabela, la niña que murió. Claro, me da la impresión como que él está más, digamos, ofuscado en poder salir a la calle tranquilo, que es lo que En el mencionó, qué dirán. Está preocupado por el qué dirán, no por la muerte de su hija. Que pedir justicia para su hija. Sí, dos preocupaciones. Marcar que ella estaba sin pulso cuando él llegó y que quería caminar tranquilo por las calles de Gesell. Esas fueron sus únicas dos preocupaciones. Exactamente. Otra cuestión, yo estuve leyendo algo del material que tenían ustedes. La menor Yasmín, ¿sí? La hija anterior, o sea, está en Candela, Yasmín, Isabela. La víctima 2 sería. La víctima 2 tenía 11 meses de edad. Y tuvo 10 entradas, ¿sí?, a la guardia. Entonces, por eso se habló del síndrome de Munchausen. Pero hay un error acá. El síndrome de Munchausen es cuando uno mismo se fabrica, ¿sí? El tema... Era sencillamente parecía más bien una madre violenta. Claro, por lo menos eso es lo que da el testimonio del adolescente. Es que en de 17. realidad el síndrome de Munchausen por poder es también una forma de maltrato infantil. Pero yo te quiero, perdón por la pregunta con ningún lenguaje técnico. Vos tenés a una mujer drogadicta y violenta, porque hay un chico de 17 años que dice, era mi cumpleaños y me molían a trompadas, o sea, drogadicta y violenta, y se está pensando en si hay un síndrome cuando es drogadicta y violenta. Le pegó a todos sus hijos y a 3 los terminó matando. Lo que se hace usualmente es saber por qué. ¿Sí? O sea, a ver si es imputable, no imputable. Entonces, el DSM-4 creo que lo llama, tiene otro nombre, pero en realidad se habla de síndrome de Munchausen, es decir, que esta mujer digamos, no es psicótica, por decirlo de alguna manera, no tiene una enfermedad mental que la haga no se la podría comprender considerar imputable. la gravedad de los actos. Digamos que el síndrome de Munchausen es algo que la hace a ella maltratar, según lo que habían dicho, ¿no?, en la pericia. ¿Puede confundirse un Por niño poder, mal bañado una niña, perdón, mal bañada a una niña violada, como pasó en de esta ninguna autopsia? manera, no, de ninguna manera. Yo he tenido ocasión de ver violación seguida de muerte de menores de edad, de nenas, de niños, de adultas, y la verdad es que es demasiado evidente la penetración de objetos, porque vos no solamente tenés desgarro anal, vaginal, sino que a veces tenés hasta pérdida de tejido. O sea, a ver, una diarrea no te lo causa. Es inconfundible. Es inconfundible. Aparte, hay estudios histopatológicos de los cuales, por ejemplo, en morgue, cuando hay una sospecha, se saca un taco de tejidos, un pedazo de tejido, se manda a histopatología, que son los famosos estudios complementarios, y eso se analiza para ver si son heridas pre, post o perimortem. ¿Se entiende? Entonces, lo que vos decías es algo muy interesante porque en la mesa de morgue también lo que se ven son heridas de vieja data. Es decir, yo puedo tener algo reciente, una muerte reciente, pero el cadáver a mí me está mostrando... Esto es lo que debería dar la autopsia definitiva. Exactamente, el cadáver a mí me va a mostrar cuáles son las lesiones, ¿sí?, heridas, de moretones, por ejemplo, viejos que están sanando y que están localizados, ubicados en el cuerpo de la víctima en determinadas zonas que tienen que ver con zamarreo, golpe, tirón de oreja, ¿se entiende? Claro. Golpe en la cabeza. O sea, el síndrome de Munchausen no solamente tiene que ver con... no sé, ir envenenando lentamente, taparle la nariz mientras están tomando, no sé, la teta o la mamadera. O sea, tiene que ver con un montón de formas de maltrato infantil. Por ejemplo, malnutrir. Si yo le doy avena todos los días a mis hijos, le puedo provocar, no sé, por ejemplo, un escorbuto. Algo que tenga que ver con generarles un daño para yo ir. Por eso se llama por poder. Porque puede fallar y puede morir. Pero la idea es que yo lleve a mi hijo, ¿sí?, y sea yo la heroína que lo rescata. Eso es lo que, digamos, se diferencia de un montón de situaciones que tienen que ver con maltrato. Por ejemplo, en un momento yo llegué a sospechar
¿Te acordás? No sé si se acuerdan del caso de las muertes en neonatal de Córdoba, Sí, claro. la sospechada o La imputada enfermera. Brenda Agüero. En un momento yo llegué a pensar que esto es síndrome de Munchausen, porque el síndrome de Munchausen habla de los principales cuidadores. O sea, no te dice que son la madre, el padre. Quien está a cargo de la criatura. Exactamente. En ese momento los neonatos están a cargo Este de... fue lo que estamos hablando de Munchausen porque es Por lo que poder. dijeron, no, y además lo que dijeron también en el Hospital de La Plata. Por esas de Mar del 10 Plata. entradas, que incluso hubo un socioambiental, corríjanme si estoy errada, que decía alto riesgo. Sí, O alto sea, riesgo venían social, avisando, alto riesgo social. Laura, gracias por venir. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.